he hecho una presentación, es súper extensa, vais a ver muchísimo texto, espero no agobiaros, yo todavía no tengo la confianza en mí misma como para contarlo todo y me pongo las diapositivas con mucho texto porque pienso que si en algún momento me olvido de algo puedo ver la diapositiva. Pero no os asustéis porque me ha salido una presentación bastante extensa, pero si alguien la quiere, yo no tengo ningún problema en compartirla, la convierto en PDF y la comparto por si alguien quiere detenerse un poco más en algún asunto del que voy a hablar hoy. Entonces, bueno, este seminario de hoy es un seminario este es el 5º año que yo hago este seminario en colaboración con la Universidad Popular, que es el Amor en tiempos de feminismo. Y este seminario siempre me ha parecido un seminario central, porque el papel de la maternidad, el rol de la maternidad, esa función, ¿no?, ha determinado muchísimo cuál ha sido el papel de las mujeres en la sociedad y de alguna manera también lo que se esperaba de ellas o lo que ellas podían aspirar a ser. Entonces, a día de hoy yo creo que es verdad que las mujeres somos como muchísimo más libres para decidir si somos madre o no. Antiguamente no, antiguamente se daba por hecho que todas las mujeres tenían que ser madres y en estos tiempos no, y aún así hay mucha presión y muchas vivencias en torno a la maternidad. Y hay un rol que es el rol de cuidadoras que tiene que ver muchísimo con el rol maternal, ¿no?, y el papel de la maternidad en los mandatos de género femenino. Entonces, hay una primera parte de la presentación que yo hago como un breve recorrido histórico hablando de lo que se sabe de cómo era la maternidad en otros tiempos, ¿vale?, que a mí me parece muy interesante porque a día de hoy sigue estando como muy vigente y muy vivo el debate central que ha habido en torno a la maternidad, que si la maternidad es puramente biológico, es decir, que las mujeres venimos, ¿no?, como ya con un equipamiento biológico que nos hace ser y desear, nos hace desear ser madres y ser buenas madres, ¿no?, de manera natural, ¿no?, como en ese equipamiento biológico que tenemos simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, lo que yo he ido leyendo sobre cómo eran las maternidades en la prehistoria, por ejemplo, me ha hecho cuestionarme mucho esta creencia sobre el instinto materno, ¿vale? Porque si yo preguntara hoy en día, ¿cuántas personas siguen creyendo en el instinto materno? Yo creo que hay muchísima gente que me diría que existe, que es real. Hay muchísima gente que me diría que sí, que las mujeres cuidan mejor, que están preparadas biológicamente para ser mejores cuidadoras y para vincularse mejor con sus criaturas. Entonces, pues vamos a reflexionar sobre esto haciendo este breve recorrido histórico. Posteriormente voy a contaros cómo se ha vivido la maternidad dentro del movimiento feminista. Os voy a hablar también de los distintos modelos de madre que nos podemos encontrar hoy en día, es decir, cohabitando en este mismo periodo de la historia, que yo he identificado 4 tipos, así como mandatos así claros, y luego hablaré brevemente de otras realidades que están en torno a la maternidad, que son las mujeres que eligen voluntariamente no ser madres, ¿no?, que se las conoce como no-mo, que son las no-mothers, y están también un fenómeno que es muy frecuente en nuestra sociedad, que son todas las madres que han querido ser madres y no han podido, a pesar de haberlo intentado mucho, con tratamientos de reproducción asistida y demás. Otro de los fenómenos en torno a la maternidad, del que hablamos muy poco, pero que cada vez es más frecuente en nuestra sociedad, que es el de las madrastras, la madrastridad, ¿no?, en las familias reconstituidas, que cada vez son más frecuentes. Y luego también otro tipo de maternidades, que yo las he llamado como maternidades disidentes, pues porque son también maternidades que son completamente distintas, pero que también existen y que yo creo que es importante que podamos ponerles voz. Y ahí estoy hablando que cada vez son más las madres solteras por libre elección, que son mujeres que no tienen pareja, pero se inseminan y son madres, y entonces construyen familias en las que no hay una figura
de padre, porque, ¿no? Y es verdad que hay incluso asociaciones de madres solteras por libre elección, que esto es algo que antes pues, no pasaba y es una realidad que hoy en día sí que tenemos. Luego también tenemos las maternidades LGTB, ¿no? O sea, que estas, pues las madres lesbianas que también se inseminan y que también pues, son madres y demás. Y luego otras realidades que no nos paramos a pensar, pero que también conviven con nosotros, ¿no? Y entonces os voy a hablar, por ejemplo, de las maternidades migrantes, ¿no? Cómo esas mujeres que migran desde sus países de origen, dejando a sus propios hijos al cuidado de, ¿no? de otros familiares, de las abuelas y demás, pero están aquí en España criando a los hijos de las familias españolas, ¿no? Pues cómo es esto de educar desde el locutorio, ¿vale? Y maternar desde el locutorio. Así que vamos a empezar, porque es que os pido perdón por la turra previamente, pero espero que os guste y que resulte interesante. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vale, sobre la maternidad en la prehistoria, las hipótesis que se plantean, los descubrimientos que se tienen en torno a la maternidad en la prehistoria, se han construido a partir de los restos óseos humanos, de los productos culturales que se han encontrado, ¿no? Y de los estudios antropológicos de los grupos primitivos actuales, es decir, grupos que todavía a día de hoy funcionan como se cree que funcionábamos en la prehistoria, ¿vale? Entonces, a partir de esos estudios se han sacado una serie de conclusiones. Una de las más interesantes para mí, porque, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando en la carrera, en una de las asignaturas que era Psicología del Lenguaje, con Mercedes Belinchón, que era mi profesora, había una parte que era como la filogenia, ¿no? Cómo habíamos podido llegar a hablar, porque se daba por hecho que el lenguaje había sido, ¿no? Esa necesidad de comunicación verbal había tenido una importancia muy grande en lo que había sido el desarrollo del cerebro humano. Bueno, pues otro de los elementos que fue fundamental para ese desarrollo del lenguaje, para que las cuerdas vocales se colocaran, ¿no? Empezáramos a poder ser capaces de pronunciar todos los fonemas que tenemos y demás, pues también ha sido fundamental para el tema de la maternidad y es el tema del bipedismo, ¿vale? En el momento en el que los homínidos, ¿no? Empezaron a ser bípedos, a caminar con dos piernas, algo enormemente cambió. Las manos se liberaron, empezaron a poder especializarse en algunas funciones, pero todo lo que fue la estructura ósea, ¿no? del esqueleto de estos homínidos también se fue transformando, ¿vale? Entonces, hay como un cambio de lo que es la estructura ósea del cuerpo y un gran desarrollo del cerebro, porque el que pudiésemos empezar a hablar, el que tuviésemos las manos libres para poder utilizar herramientas y pudiéramos estas extremidades irlas especializando, el que fuéramos capaces de ir acumulando aprendizaje por la experiencia, pues fueron haciendo a lo largo de muchos millones de años que el cerebro humano fuera creciendo en volumen y creciendo y creciendo y creciendo, hasta tal punto que los seres humanos nacemos antes de tiempo. Nosotros estamos 9 meses, casi 10, dentro de la barriga de nuestras madres, pero nacemos inmaduros. Pero es que no podemos estar más tiempo dentro porque luego no sería posible el alumbramiento. Porque ya, ¿qué es lo que más cuesta en un parto? La cabeza, ¿no? Pues nuestra cabeza tiene que crecer todavía muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que se conoce como dilema obstétrico? Bueno, pues que el habernos incorporado al ser bípedos estrechó las caderas justamente en un momento en el que hubiésemos necesitado tener unas caderas así, porque el cerebro humano seguía creciendo y el cráneo seguía creciendo, entonces a la hora del alumbramiento no era posible. Este dilema obstétrico, que es consecuencia del bipedismo, aquí os he traído una imagen porque en otros primates como los chimpancés y los bonobos esto no sucede de una manera tan llamativa como en los seres humanos. Y entonces, ¿qué ha conllevado que los seres humanos nazcamos antes de tiempo, ¿no? Que tengamos una fase de nuestro desarrollo que es intrauterino y una fase de nuestro desarrollo que es extrauterino? Pues esa necesidad de cuidado prolongado
nosotros nacemos tan sumamente inmaduros, va a determinar muchísimas cosas. Y ahora os voy a contar algunas de ellas, ¿no? Una de las diferencias importantes, por ejemplo, con los gorilas, los chimpancés o los bonobos, es que estos primates son capaces de dar a luz en solitario. No sé si habéis tenido gatitos o perritos que han estado, ¿no? Perritas o gatitas que han estado embarazadas y normalmente cuando van a dar a luz buscan como un escondite y dan a luz a solas, ¿vale? Pues desde la prehistoria las humanas han necesitado la ayuda de otros seres humanos para dar a luz. Y esto ha determinado muchísimo las relaciones sociales. El parto y la crianza deja de ser algo individual, de un individuo que se hace responsable, a ser algo social, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que las mujeres necesitan ayuda para poder dar a luz. Y esta figura de mujeres, ¿no?, que han estado ahí ayudando a dar a luz está presente en prácticamente, bueno, yo diría en todas las culturas. Digo prácticamente porque no estoy segura al 100%, porque no soy especialista en este tema, pero pondría la mano en el fuego que en todas las culturas en este mundo hay algunas figuras especializadas en ayudar en el alumbramiento de las crías humanas. Vale. Esta parte de aquí es, a lo largo de toda la historia de la humanidad, hasta hace relativamente poco tiempo, la mortalidad de los niños y de las madres era enorme. Había muchísimas mujeres que morían en el parto, por eso también esa necesidad de que vinieran otras mujeres a ayudarlas en el alumbramiento, ¿no? Pero es que además también las crías morían, ¿no?, con muchísima frecuencia. Entonces, fijaros que en la prehistoria la esperanza de vida no alcanzaba los 40 años, en el mejor de los casos una mujer podía tener 3 hijos que salían adelante a lo largo de su vida. Entonces, desde la prehistoria hay muchísimo interés por reducir el número de muertes de madres e hijos. Por esto, también esto del parto social como acto cultural y estas figuras de estas mujeres que ayudan en los partos, ¿no?, estas parteras, se considera desde los orígenes de la humanidad que tienen un saber, que acumulan un conocimiento, una experiencia que es muy valiosa y que se transmite de generación en generación. Entonces, estos condicionantes biológicos, ¿no?, determinan muchos cambios estructurales en las sociedades y en las culturas. El desarrollo extrauterino necesita de una red de apoyo social. La lactancia prolongada y a demanda se convierte en la forma de evitar muertes prematuras, pero claro, pensemos que mientras las mujeres estaban dando el pecho no podían quedarse embarazadas otra vez, ¿vale? Entonces, por eso también la natalidad estaba como muy supeditada a este hecho. La lactancia y vínculo afectivo como garantía de acompañamiento de las crías humanas durante su desarrollo extrauterino, es decir, que necesitamos que haya ese cuidado porque nacemos a medio hacer. Bueno, yo diría que menos de a medio hacer, porque el cerebro humano triplica su peso, ¿no?, desde el nacimiento hasta el final de la etapa de latencia en la adolescencia, pasa de media, imaginaros que en el nacimiento pesa 500 gramos y en la adolescencia ya alcanza el 1,5 kilos. ¿Vale? Vinculación global a nivel social con el cuidado de los infantes, vínculo afectivo más allá de lo biológico. Y esto es algo muy importante con esto del instinto materno. Si había un porcentaje muy grande de madres que morían, las crías que sobrevivían se quedaban al cuidado de otras mujeres que no eran sus madres biológicas. ¿Qué significa eso? Que la naturaleza nos tuvo que dotar, si no, no estaríamos aquí, ¿no? O nos hubiese costado muchísimo más, de herramientas para vincularnos con cualquier cuidador, no solamente con un cuidador biológico, ¿no? Está claro que la lactancia materna favorece mucho el cuidado y el vínculo, pero en el caso de que la madre fallezca o pase alguna cosa con la madre, tenemos la capacidad de vincularnos también con otras personas, porque lo primero es salir adelante. ¿Se entiende? Vale. Bueno, también hay algunas teorías que relacionan esta necesidad de cuidados prolongados con que las relaciones entre los machos y las hembras humanas sean largas y duraderas, es decir, que habría una parte de esa monogamia
que podría explicarse como una especie de compromiso que se asume durante un tiempo para ser capaces de sacar a las crías humanas adelante. Y eso en nuestra cultura son por lo menos 30 años de acompañamiento de los hijos. Vale. Y también hay algunas hipótesis que decían que como la mortalidad de las madres y de las crías era muy alta y los primeros grupos humanos eran nómadas, pues también se ha contemplado en estas reflexiones que hacen los paleontólogos y los paleoantropólogos y demás, que una parte que una de las razones que empujó a los seres humanos de ser nómadas a ser sedentarios tenía que ver con estar tiempo de una manera más estable en un sitio para poder ayudar a sacar a las crías adelante. ¿Se entiende esta idea? O sea que estar siempre cambiando, pues también dificultaba la crianza de los hijos y que al final hay una parte de, venga, vamos a sentarnos aquí porque no podemos estarnos moviendo todo el día con el niño llorando, ¿no? Así que, bueno. Otra de las características que tiene la especie humana, a diferencia de otras especies, es que la especie humana tiene la menopausia. Y entonces se piensa que el hecho de que hubiese mujeres que dejaran de tener hijos porque ya no podían por la menopausia favorecía el cuidado de las crías, ¿no? Y entonces el papel de la abuela social como apoyo a la maternidad y en la crianza también ha sido muy importante. Por sí se sabe que estas abuelas favorecían el destete. ¿Os acordáis que mientras se está dando el pecho es mucho menos probable que haya un nuevo embarazo? Entonces, si las abuelas favorecían el destete masticando alimentos y demás y haciendo una especie de papillas que le daban a los niños, ¿vale? Pues si estos niños podían empezar a alimentarse sin lactancia materna, las madres podían otra vez volver a ser fértiles para quedarse embarazadas y así mantener la natalidad del grupo, que era algo muy importante, ¿vale? ¿Se entiende? Entonces, la menopausia se considera un gran éxito evolutivo porque incrementaba la fertilidad de los grupos humanos, ¿vale? Entonces volvemos otra vez a no hubiésemos podido salir adelante si no hubiese habido otras figuras cuidadoras, más allá del vínculo biológico. Entonces, favorecía el embarazo de las mujeres jóvenes, porque en la especie humana llega un momento en el que a las mujeres nos queda mucha vida, pero ya no somos fértiles para tener hijos. Entonces, esta posibilidad, que no se da en otras especies, pues también, ¿no?, ha contribuido a pues eso, a la maternidad y a la crianza de los hijos. Vale. Fue en el Neolítico, ¿no?, cuando se empieza a, bueno, ya dejamos de ser nómadas, somos sedentarios y entonces en el Neolítico se hizo evidente la dominación masculina. ¿Por qué? Porque aparece la propiedad privada. Y como aparece la propiedad privada, pues esa propiedad privada hay que defenderla. ¿Y cómo se defiende? A la fuerza, ¿no?, mediante la guerra. Y entonces, a través de estos enfrentamientos, empieza a darse una valoración enorme de la fuerza, la violencia, la agresividad. Que eso tiene que ver muchísimo con los orígenes del patriarcado. Entonces, se hace una valoración social del ejercicio de la fuerza o la violencia asociada a los hombres. El trabajo de los hombres se percibe como más relevante que el de las mujeres. Y una vez establecida esta jerarquía, ¿no?, pues ya se quedaban las sociedades estructuradas de esta manera. Y luego hago un apunte, y es que también en el momento en el que aparece la propiedad privada, aparece la guerra, y también aparece lo que es la sociedad de clases. Hay gente que acumula más y gente que tiene menos. Entonces eso también organiza la sociedad, ¿no?, con una estructura de clases. Vale. Vamos un poco más adelante y llegamos a la Grecia clásica. Bueno, pues la Grecia clásica, que es una de las bases de nuestra cultura, es una sociedad misógina. Las mujeres son consideradas el sexo débil, estaban siempre bajo la figura de un tutor masculino, que normalmente se trataba del padre, o en su defecto un hermano o pariente varón.
Se consideraba a la mujer no capaz de regirse por la razón, sino que lo hacía por pasiones o el instinto y las convertía en seres intelectualmente inferiores y carentes de equilibrio, por lo que muchas veces se las asociaba con seres engañosos, ¿no? Esto era en Grecia, a que esto es bastante actual, ¿no? A mí esto me recuerda, ¿no?, a las mujeres que son histéricas, que parece que no son racionales, que ¿no? toman decisiones con emoción, pero no se paran a pensar bien las cosas, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, así como otros muchos autores, justificaban dicha inferioridad femenina a través de discursos en los que relegaban al sexo femenino a cumplir únicamente tareas domésticas y de reproducción. Entonces tenían un papel completamente pasivo en la sociedad. Platón dice: el hombre malvado puede recibir como castigo regresar en su próxima vida, ¿no?, reencarnado en el cuerpo de una mujer. Aristóteles decía que por naturaleza la mujer es inferior. La mujer procrea. Ya empezamos a reducir el papel de la mujer al tema de la maternidad, ¿no? Y el hombre crea. Y obviamente crear es más valioso, ¿no? Las mujeres en esta sociedad podían ser esposas, prostitutas, concubinas, cortesanas, sacerdotisas o esclavas, ¿vale? Y pasaban también cosas como que si una mujer se casaba y no daba hijos, ¿vale?, podía ser repudiada y podían convertirla en esclava por ser infértil. Y por supuesto, la culpa de la infertilidad siempre era de las mujeres, ¿vale? ¿Qué más cosas? Después del parto, esto además me ha hecho mucha gracia porque esto lo ha dicho el nuevo presidente de Argentina, Milei, ha dicho algo parecido, y en la Grecia clásica los hombres tenían como 2 semanas para decidir si reconocían a un hijo o no, ¿no? Que ha dicho algo así en Argentina, como que sí. Y en el caso de no reconocerlos, pues lo mataban a los chavales. Bueno, si el pueblo griego creó el pensamiento filosófico, el pueblo hebreo fue el gran creador del pensamiento religioso monoteísta. En Mesopotamia, el culto politeísta a las diosas estaba ligado a la identificación de las mujeres con la tierra. Entonces, se sabe que muchas de las culturas de Mesopotamia eran matriarcales, ¿vale? La lucha de los judíos por romper este matriarcado e imponer el patriarcado monoteísta conduce al rechazo inconsciente de la maternidad. La convicción aristotélica de la inferioridad femenina llegó a colorear las doctrinas de la religión, ¿no? Y entonces sabéis que Santo Tomás de Aquino, ¿no?, era, bueno, pues él desarrolló todo su pensamiento a partir de la obra de Aristóteles, y él llegó a decir que la mujer era como un varón atrofiado. Entonces decía que la imagen de Dios se encuentra en el hombre y no en la mujer. Antiguo Testamento. En el Génesis, la mujer está hecha de una parte de él, de su costilla, pero realmente la obra de Dios fue la de hacer un hombre. Esta mujer es creada para ayudarle, no aparece como un ser con valor propio, intrínseco, ¿no? Se trae al mundo la mujer para acompañar a Adán. La mujer aparece enumerada como una de las posesiones del hombre, junto a los esclavos y el ganado. La maternidad está devaluada, la mujer es vista como impura debido a su función reproductiva, y muchas mujeres bíblicas son castigadas con la infertilidad. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Pues en el Nuevo Testamento cambia mucho esta vivencia de la maternidad y aparece una maternidad mística. El parto se convierte en un acto milagroso, pero la fecundación también, ¿no? Pues la maternidad de María se convierte en algo espiritual. María, además, se arrodilla ante su hijo, adorándolo. Es un modelo de maternidad de entrega total al hijo, de adoración por el hijo varón, un modelo de maternidad centrado en el sacrificio, de renuncia a la sexualidad y a los placeres terrenales, ¿no? Con sufrimiento y dolor, la madre dolorosa que sufre por sus hijos. Según Simone de Beauvoir, por primera vez la mujer acepta libremente su inferioridad. Llegamos a la Edad Media. En la Edad Media hay diferencias
en lo que es la maternidad entre las clases populares y las clases altas. Entonces, las clases populares que vivían en la extrema pobreza tenían una alta mortalidad infantil y no había como una motivación muy grande por apegarte con las crías, porque como morían muchas, ¿no?, se tenían muchísimos hijos y muchos morían. Entonces, como esta idea del amor al hijo y demás estaba vivida de una manera completamente distinta, ¿no? Era algo así como que no merecía la pena apegarse a los hijos porque muchos morían al poco tiempo, ¿no? Entonces, hay una devaluación de la niñez y por ende de la maternidad. El padre es visto como rey Dios y es la figura de autoridad. Los niños y las niñas participaban en las labores del hogar y en el trabajo desde edades muy tempranas. Se vive a la infancia como mano de obra que va a aportar al núcleo familiar. Pensemos que son núcleos familiares muy extensos. A lo mejor en una casa vivían pues, los abuelos, los primos, los tíos, o sea, un montón de gente, ¿no? Y cuantas más personas vivían, pues más se aportaba económicamente y más posibilidades tenían esas familias pobres de salir adelante. Esto es un modelo que hemos visto en la España rural o en las zonas más empobrecidas en España hasta hace muy poco tiempo. El modelo de familia que conocemos hoy en día es un modelo industrial. Cuando la gente de las zonas rurales migra a las ciudades y como en las ciudades no hay sitio para tanta gente, pues empiezan a vivir en sitios más pequeños y empieza a surgir el núcleo familiar que conocemos hoy en día de padre-madre con hijos, ¿no? O sea, familias extensas muchísimo más reducidas, pero en el campo siempre han sido como núcleos familiares muchísimo más amplios. ¿Qué pasaba con las mujeres nobles y de la aristocracia? Pues que ellas pensaban que esto de criar, amamantar y tal, pues era cosa de mujeres pobres, eran tareas que estaban completamente desprestigiadas. Entonces aparece una figura que va a durar muchísimos siglos, que es el de las nodrizas, ¿vale? Que eran las mujeres o las amas de cría que amamantaban y criaban a los niños desde que eran muy pequeñitos. En algunas ocasiones las nodrizas vivían, ¿no?, en las casas de los nobles, ¿vale?, y en otras ocasiones podían seguir en sus casas y los nobles dejaban que sus hijos estuvieran ahí, tampoco se apegaban mucho porque también tenían una alta mortalidad infantil, entonces a lo mejor se podían pasar los 3 primeros años de su vida con una nodriza y si el niño a los 3 años había sobrevivido y era un niño sano, pues ya venían a buscarle, ¿vale? Pero no tenía, cuando ya le llevaban a la casa noble, por decirlo así, la madre no tenía un papel de jugar con él, de hacerle mimos, de consolarle, porque en las casas había otras figuras que no eran las nodrizas, pero eran las institutrices o lo que fuera, que se ocupaban de la educación y del cuidado de los hijos, ¿vale? En algunos casos, como las mujeres pobres tenían muy pocas posibilidades de encontrar trabajo y uno de los trabajos que estaba bien remunerado era el trabajo de nodriza. Entonces, ¿qué pasaba? Que en muchas ocasiones, como hacemos con las vacas, por ejemplo, ellas se quedaban embarazadas, daban a luz, mataban a ese niño que habían dado a luz para poder tener leche para los hijos de las nobles y así tener un sueldo, ¿vale?, un jornal. En el Renacimiento y en la Ilustración, las mujeres aristócratas de la época siguieron viviendo la maternidad como una actividad insignificante, ya que se consideraba a los hijos como un bien al que no convenía apegarse por su alta mortalidad. Las madres de clase media y alta de zonas urbanas se desentendían totalmente de los hijos tras el nacimiento, dándoselo a nodrizas, ¿no?, que quedaban con ellos, lo que os he contado. Y no se valoraba para nada, era como algo, como una tarea absolutamente desprestigiada. Esta de amamantar y estar criando a tu hijo y demás, era algo de mujeres pobres y de clases populares, de gente inculta, no era algo, ¿no?, valorado en absoluto. Bueno,
vosotros, cuando los que estuvisteis en el primer seminario, en el de la historia del feminismo, yo os contaba que las mujeres tuvieron un papel súper importante en la Revolución Francesa, pero que una vez que bueno, pues los revolucionarios llegaron al poder, directamente hicieron ¡fa! Mujeres fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí Rousseau, por ejemplo, fue uno de los principales impulsores de que las mujeres no podían tener ningún papel en la vida pública ni en la vida política y que tenían que volver a sus casas a criar a sus hijos, que era para lo que estaban, ¿no? Entonces, según este autor, las madres de cualquier clase social debían ser quienes amamantaran a sus hijos y debían dedicarse a ellos por completo. Plantea la idea de la inocencia del niño que deriva en la sacralización del niño. El niño era un ser sagrado, noble e inocente. Había que protegerles de la corrupción de la sociedad. La mujer debía hacer todo lo necesario para darle a los niños lo mejor. Para ello, tiene que ser dócil, anteponer siempre los intereses de los otros a los suyos propios, ¿no? Y dedicarse al cuidado y a hacer el sacrificio amoroso. Bueno, esto que os cuento aquí a mí me parece súper interesante, porque a lo largo de la historia de la humanidad, cada vez que las mujeres han intentado decir aquí estamos, y hay como un auge del movimiento feminista, y hay, ¿no?, esa lucha por los derechos, por la emancipación, por la visibilidad de la dignidad y de la libertad de las mujeres, pues siempre surgen narrativas que convierten la maternidad en algo místico, en algo increíble. ¿No? Yo un poquito más tarde os voy a contar, que también os lo conté en el primer seminario, que durante las guerras mundiales, como había tantos hombres en el frente, muchísimas mujeres empezaron a trabajar en las fábricas, ¿no? Claro, cuando acabó la guerra y los hombres volvían, las mujeres tenían que volver a sus casas. Ya no se querían las mujeres en las fábricas, porque ahora ya había hombres que podían trabajar en las fábricas. Y entonces, ¿qué? Aparece otra vez, os suena, ¿no?, la Liga de la Leche y todo este tema, ¿no?, de volver a, ¿no?, pues que este mensaje de transmitirle a las mujeres que lo que hacen ellas es algo que cuando ellas maternan están haciendo algo que es increíble, que es súper importante, que es su papel en la sociedad, que lo tienen que hacer súper bien, que los niños son seres súper delicados, que hay que proteger. Algo así como, no te quejes, que tu papel es muy importante y muy valioso en la sociedad, así que tienes que estar contenta con criar a los hijos. ¿Se entiende? Pues esto pasa, ¿no? Pues ha pasado repetidamente y justamente después de del triunfo de la Revolución Francesa, como las mujeres habían tenido un papel tan activo en las luchas, había muchísimas mujeres que estaban en asambleas de mujeres, pidieron, ¿no?, en esta de... ¿Os acordáis cómo se llamaba el documento este que intentaban...? ¡Ay! No me sale ahora, pero era un documento que ellas... Lo mencioné en el primer seminario. ¿Cómo era? Era, sí, que es que como las sufragistas también redactaron otro, me estoy confundiendo con los dos. Entonces, pero las mujeres en estas asambleas redactaban, ¿no?, como, pues tenían una actividad política impresionante, eran mujeres súper cultas, habían participado de manera muy activa en la revolución y mientras colaboraban, pues fenomenal, pero cuando ya los revolucionarios llegaron al poder, pues ya las mujeres molestaban. Entonces, ¿cuál era la manera de quitárselas de en medio? Pues construir esta idea de esta maternidad mística y este papel tan importante de la maternidad en la sociedad, colocando a los hijos, ¿no?, en este lugar sacralizado. Después de la Revolución Francesa llegamos a la era de Napoleón y Napoleón continuó machacando a las mujeres. Y entonces en el Código Civil, el Código Napoleónico, se sancionaba a las mujeres que realizaran cualquier actividad que no fuera las propias del matrimonio. Se hace una reforma educativa y se centra la educación de las mujeres, ¿no?, en que esta educación tiene que estar enfocada a que las mujeres estén dedicadas completamente a las tareas domésticas y de cuidado de los hijos. Las mujeres deben vivir felices en esta situación y deben de ser unas cuidadoras abnegadas. Vale. Bueno, voy dando un salto y llegamos al siglo XX. Y os he traído esto porque, aunque parezca que no es tan importante, ha sido muy importante la historia de la maternidad. Y es que resulta que Henry Nestlé, un farmacéutico alemán afincado en Suiza, usó harina de trigo, leche y azúcar para su Farine Lactée,
¿no? Y en 1867 nació la primera leche de fórmula, ¿vale? La mayoría de estas fórmulas, ¿no?, habían sido muy difíciles de digerir para los bebés, pero Nestlé consiguió eliminar el almidón y el ácido de la harina haciéndola más digerible. Así que en 1885 se logró obtener la composición exacta de la leche materna y empezó a distribuirse la leche de fórmula. ¿Qué permitía esto? Claro, los destetes muchísimo antes, que podías separarte del hijo y dejárselo a cargo de otras personas, ¿no? Supuso un gran incremento de la libertad de las mujeres que eran madres. Vale, pues vamos llegando al movimiento feminista, ¿no? Bueno, pues aquí hablo de Freud porque Freud es verdad que tampoco colaboró nada, ¿no? Y aparte de culparnos a las madres de todos los traumas infantiles, pues también colocaba a las madres en ese único rol, ¿no? Y si en algún momento las mujeres nos quejábamos es que teníamos envidia del pene o alguna cosa así, ¿no? Entonces, bueno, pues al mismo tiempo que Freud desarrollaba sus ideas estas, ¿no?, evolucionaba la situación social de las mujeres en el mundo. Entonces, ya estamos llegando, ¿no?, al movimiento sufragista, el voto, la educación, y a partir de 1960 se van obteniendo derechos como el derecho al divorcio, la píldora anticonceptiva, ¿no?, la planificación familiar, la leche de fórmula. Entonces, poco a poco, con estos cambios, se va separando la sexualidad de la reproducción. Las mujeres pueden planificar sus embarazos y la maternidad se convierte cada vez más en una opción y no en el único destino de las mujeres. Vale. Simone de Beauvoir fue la primera feminista en señalar la maternidad como atadura para las mujeres, al intentar separarla de la idealización que la empuja a mantenerla como único destino de las mujeres. Ella niega la existencia del instinto materno y propone situar las conductas maternales en el campo de la cultura. Ella habla de la maternidad como un discurso dominante, ¿no?, en el que se da muchísima importancia a la parte biológica. Y yo digo, si la parte biológica fuera tan importante, no se venderían millones y millones y millones de libros de cómo dar la teta, cómo estar con tu hijo, como tal, porque ya deberíamos saberlo todo, ¿no? Y cada año se venden millones de libros que buscan madres que no tienen ni idea de qué van a hacer con sus criaturas para poder tener información sobre cómo gestionarla. Yo creo que eso a la madre chimpancé no le pasa, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante hablar de maternidad? Porque a lo largo de la historia de la maternidad, o sea, del feminismo, la maternidad ha sido una pieza clave de la condición de sometimiento de la mujer. ¿Y en dónde lo podemos observar? Pues en la división del trabajo dentro del hogar. Determina cómo serán los cuidados el resto de la vida. Porque quien asume los cuidados en infancia también acaba asumiendo los cuidados en el resto de la vida. ¿Quiénes han estado cuidando a los enfermos y a la gente mayor históricamente? Las madres, ¿no? O sea, las mujeres. Determina quién será el depositario de la responsabilidad afectiva, porque el rol de cuidador también lleva la parte de la responsabilidad afectiva, porque significa el cuerpo de las mujeres, determina la construcción social, la identidad, el lugar, las relaciones, ¿no? Cuidar es reproducir un modelo, así que una clase y un sistema. Por eso también es tan importante hablar de maternidad. Dentro del movimiento feminista existen posturas muy distintas. En algunos casos pueden llegar incluso a ser antagónicas. Por un lado están las posturas feministas que desarticulan el modelo de la buena madre, ¿no?, a través de la deconstrucción del concepto del instinto maternal y de la maternidad como eje principal de la identidad femenina. Pero más recientemente han surgido posturas feministas que reconstruyen la maternidad y que buscan el reconocimiento, la maternidad como fuente de placer, de conocimiento y de poder de las mujeres, una puerta para el empoderamiento femenino. Es decir, las feministas radicales de los años 60 y 70 pensaban que la maternidad era lo peor que le podía pasar a una mujer, ¿vale? Incluso hubo publicaciones de construcciones en las que se podía construir como máquinas en las que los niños podían crecer y las mujeres nos podíamos librar del embarazo y de todo esto. Es decir, se vivía la maternidad como algo tan horrible para el destino de las mujeres que se la desprestigió totalmente, ¿no?
Y posteriormente pues ha habido mujeres que han dicho, oye, pues que las mujeres somos madres, es legítimo desear ser madre, me encanta ser madre, ¿y por qué no puedo ser madre y puedo ser feminista? ¿No? Entonces, pues buscan de alguna manera reivindicar que la maternidad es algo propio de las mujeres y que hay que investirlo de otro significado más positivo. Y luego también están las posturas interseccionales, que señalan que hay un modelo de maternidad que es el hegemónico, porque estos dos de arriba suelen ser planteamientos de mujeres occidentales, blancas, heterosexuales, de clase media alta, ¿no? Entonces hay un montón de personas que dicen, ey, hay muchas más realidades en la maternidad que aquellas que estáis planteando vosotras intelectuales occidentales, ¿no? Y entonces, ¿vale? Esta está aquí, ¿vale? Hay otras autoras, ¿no? Sobre todo las pensadoras feministas negras en Estados Unidos, como Bell Hooks, que es mi autora favorita, ¿vale? Me encanta Bell Hooks. Ella dice que la realidad de las madres negras es completamente diferente a la de las madres blancas de clase media. Las prioridades de la mujer negra no son las mismas, porque tienen que convivir con pobreza, con racismo, con exclusión social, ¿no? Con todas estas realidades. Y otra pensadora negra feminista, Patricia Hill Collins, hizo un estudio muy interesante en el que ella concluyó que las maternidades negras en Estados Unidos no estaban tan recluidas en el espacio doméstico. Eran maternidades más comunitarias, porque eran redes de madres negras que se turnaban para cuidar a varios hijos, ¿vale? Mientras otras trabajaban y hacían como una especie de cuidado colectivo y crianza colectiva de esos hijos. Eso en un mismo país, que era Estados Unidos, en el que había estas mujeres que habían salido en el libro de Betty Friedan, ¿no? La mística de la feminidad, que estaban hartas de estar en su casa, ¿no? Con sus electrodomésticos eran electrodomésticos que cuando yo llegué aquí en España, llegué de Nicaragua, había muchas cocinas de casas de amigos míos, la mía no, pero en muchas casas, que había una marca que era For Lady, ¿puede ser? ¿Sí? For Lady, ¿no? Para ellas, no era como... Y a mí me hacía mucha gracia, yo no lo entendía, decía For Lady, ¿no? Como... Entonces, bueno, pues la realidad de estas mujeres blancas, heterosexuales, de clase media, que estaban en este modelo de familia, ¿no? Nuclear, ¿no? de la época industrial, pues era una realidad. Pero dentro del feminismo pues decían, oye, que hay otro montón de realidades y estas son las posturas más interseccionales. Vale. Dentro del debate feminista de estas mujeres blancas, heterosexuales, de clase media, tarará, hay dos posturas claras. Las que se han denominado feminismo de la igualdad, en las que podemos encontrar a Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Sumala Firestone y Elizabeth Badinter. Estas mujeres decían que tanto los hombres como las mujeres, que la única diferencia entre hombres y mujeres es que las mujeres tienen un embarazo, un parto y una lactancia, pero que para el resto de cosas los hombres pueden cuidar igual de bien que las mujeres. Y además ellas piensan que es imprescindible que los hombres se incorporen al cuidado de las crías desde el inicio de la vida o desde antes del inicio de la vida, porque de eso va la transformación de la sociedad, ¿vale? Ellas piensan que si los hombres entran en el mundo de los cuidados, van a ser menos agresivos, más empáticos, más solidarios y que es imprescindible que se incorporen al cuidado desde el principio hasta el final de la vida para transformar la sociedad. Y que tenemos las mismas capacidades, por eso son las feministas por la igualdad. En cambio, hay otras feministas que son las feministas de la diferencia, como Adrienne Rich, Jessie Bernard, Lucy Irigaray y Julia Kristeva, que dicen que no, que las mujeres y los hombres somos distintos, que nuestras biologías son distintas y que no por eso merecemos menos derechos. Y que hay que tener muy en cuenta que las mujeres son las que viven el embarazo, las que tienen que parir, las que viven un posparto, las que tienen que dar la lactancia y que esa es una realidad que está intrínsecamente ligada al cuerpo de las mujeres y que se tiene que tener en cuenta en la sociedad en la que vivimos. Si nos paramos a pensar, nuestro modelo productivo capitalista no está pensado para el cuerpo de las mujeres.
para la biología de las mujeres. Porque si una mujer quiere tener una carrera profesional, retrasa la maternidad demasiado. Entonces las posibilidades de ser fértil en torno a los 40 años son muchísimo menores. Si nosotros tuviésemos un sistema productivo que estuviese acorde con las necesidades y la realidad del cuerpo de las mujeres, tendríamos un periodo entre los 20 y los 30 de un montón de flexibilidades y ayudas sociales para que pudiésemos parir y criar a nuestros hijos los primeros años sin ningún problema y que eso no tuviese un costo luego en nuestra vida profesional. Pero no está pensado para el cuerpo de las mujeres, está pensado para el cuerpo de los hombres y está pensado en un sistema de una familia en que el hombre es el que trabaja fuera y la mujer es la que está en casa criando a los hijos. Bueno, las preguntas que se hacen son: ¿verdad biológica? Las mujeres podemos tener hijos y amamantar. Y la pregunta es una verdad biológica o un mandato cultural el hecho de que las mujeres por naturaleza sabemos cuidar mejor, ¿no? Somos más responsables afectivamente, más empáticas, más cuidadoras, no nos importa, que sí nos importa, que luego las consultas de psicoterapia están llenas de mujeres que están hasta aquí de estar toda la vida priorizando a los demás y ponerse ellas en el último lugar y que en el momento en el que ellas ponen límite, todo el mundo en plan, bueno, ya está la tal, ¿no? Como la histérica, joder, ya está mamá, qué pesada, o no sé qué, ¿no? Es como, ¿no? Que yo por eso muchas veces en terapia digo, una cosa es poner límites, esto es el primer nivel, poder ponerlos. El segundo es ponerlos sin sentirte mal mala persona, egoísta, una abandonadora y lo que fuera y tal. Y ya el tercer nivel es poner límites sin sentirte mal y además estando satisfecha con lo que has hecho, como diciendo, pues sí, hombre, pues esto es lo que había que hacer y me voy a gusto, ¿no? Ya no es solamente el plan, he puesto un límite y no me siento que soy la peor persona del universo, sino que además digo, qué bien puesto está este límite, hombre, ¿no? Como, y te vas a gusto y no te sientes mal. Vale, bueno. Silvia Federici dice que la maternidad, tal y como la conocemos hoy en día en Occidente, surge en Inglaterra y en Estados Unidos, muy relacionada con los procesos de industrialización y que responde principalmente a los intereses del hombre obrero, que es el hombre que tiene que trabajar fuera de casa, pero que necesita que haya gente en casa haciendo las tareas domésticas y criando a los hijos. Y entonces surge también, ¿no? Como os decía, cuando después de la Segunda Guerra Mundial los hombres vuelven a casa y las mujeres que habían probado lo que era trabajar fuera de casa, han dicho, hombre, pues esto no era tan difícil de hacer, también lo puedo hacer yo. Y qué bien me sienta tener yo mi dinero, aunque las pagaban menos que a los hombres, pero tenían cierta independencia económica. Entonces de repente llegan los hombres después de la guerra, que aparte de traumatizados y alcohólicos, pues tienen que volver a ocupar el puesto en las fábricas y a ellas les dicen que tienen que volver a casa y otra vez surge la idea esta, ¿no? De la mística de la maternidad. Entonces pasamos del rollo este de tú puedes, que es para animar a las mujeres a salir de casa y ocupar el sitio en las fábricas porque los hombres están en el frente, a cómo ser la mujer perfecta en los años 50, ¿no? Cómo ser la ama de casa perfecta. Entonces, tenía un montón de imágenes, pero como tengo un montón de diapositivas, pues no las traigo, pero hay diapositivas buenísimas de mujeres. Es que hay algunos dibujos fantásticos de mujeres que están desatándole los cordones al marido, guapísimas y con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? O como las cosas que decían en lo que llevaba Pilar Primo de Rivera, lo de la sección femenina, ¿no? De cómo que, bueno, con tu marido llega a casa, mete a los niños en el cuarto, que no molesten, él está cansado, lo suyo es realmente importante, él está, ¿no? No le cuentes tus problemas porque ya viene con muchas cosas de fuera, atiéndele bien, pues todo este tema, ¿no? Pues entonces pasamos, ¿no?, de esta mujer empoderada que puede salir de casa y trabajar en las fábricas a una mujer que es súper feliz, ¿no?, desatándole los cordones y quitándole los zapatos al marido cuando llega a casa, ¿no? Entonces, ya llegamos al momento de la actualidad en España. Vamos fatal de tiempo, ¿eh? Sabía yo que era muy larga la presentación, así que bueno. Pues bueno, la realidad que tenemos hoy en día en España es que las mujeres nos cuesta muchísimo más tomar la decisión de ser madres.
tenemos más miedos, ¿no? Porque, pues eso, temores conyugales, económicos, materiales, sociales, también somos muy exigentes. Ahora no me va a dar tiempo, a no ser que ponga el turbo, a hablaros de los modelos de maternidad en la actualidad. Pero bueno, somos madres cada vez más mayores, tenemos muy pocos hijos y esto tiene una repercusión inmensa. Los padres que son muy mayores y que tienen, después de muchísimos años y de mucho dinero de procesos de reproducción asistida, un hijo, ese hijo es Dios. O sea, me refiero, está absolutamente embestido en un aura de... Y eso determina muchísimo cómo va a ser la crianza, cómo va a ser la dinámica de la familia y cómo van a ser las patologías y los ciudadanos que nos vamos a encontrar en el mañana, ¿vale? Y eso es así, ¿no? Porque, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, somos cada vez madres más mayores con pocos hijos. El 25% de las mujeres nacidas entre el 75 y el 80 no serán madres. Cada vez son más las mujeres que han querido ser madres y no han podido, que es otra realidad, y esto está estrechamente relacionado con que las mujeres, cuando ya por fin sienten que tienen estabilidad en el empleo y que tienen una pareja estable y tienen un domicilio que se pueden pagar y demás, pues están cerca de los 40 años. Y obviamente a los 40 años no es igual de fácil. Es mucho más complicado quedarte embarazada, que yo muchas veces digo, porque yo trabajo en servicios sociales, ¿sabéis?, en el programa de menores y familia, y tenemos algunas mamás en unas situaciones de muchísima vulnerabilidad que tienen una fertilidad que no veas, ¿no? Yo muchas veces digo, madre mía, esta mujer que le viene fatal otro embarazo, y otro. Y luego tienes amigos que llevan 5 años en procesos de fertilidad y tal, y que no. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, hay muchos factores, pero uno sin duda es que mi mamá vulnerable, por decirlo así, desde muy joven está teniendo relaciones sexuales de riesgo. Realmente tiene que ver mucho con la fertilidad que tú tienes cuando tú tienes 18 o 20 años. Vale. Ahora en la actualidad podemos decidir ser madres sin estar casadas y sin tener pareja, y con mucho menos rechazo social que antes. Hasta hace muy poco en este país ser madre fuera del matrimonio era una vergüenza, ¿no? Aparecen las maternidades LGTBQ+, que también logran un reconocimiento legal y derechos en España. A ver si esto nos dura unos años más. En España la maternidad es un techo de cristal que empobrece a las mujeres. Ser madres en un mundo de hombres, como os decía, ¿no? Y hay diversidad de modelos de crianza. Entonces, ¿qué modelos de crianza nos encontramos hoy en día? Pues yo los he identificado como en 4 modelos de crianza, ¿vale? El tradicional, que es el de la madre abnegada, sacrificada, que te hace los tuppers, que te lava la ropa, que te la plancha, que te cuida a los nietos, ¿no? Esta madre que además es que todos tenemos interiorizada que esa madre que entrega su vida en los cuidados y que hace esas cosas es la buena madre. O sea, yo hablo con mis amigos psicólogos y me cuentan como, no, es que voy a casa de mi madre y me cuida. ¿Y qué es me cuida? Que lo hace todo, Y además me encuentro también a gente en consulta que me dice, es que mi madre no era buena madre porque no me hacía todo. Es que mi madre no es buena madre porque no me hace tuppers y porque no tal. Porque no me hace esto, porque no hace lo otro. O sea, realmente tenemos este modelo de la madre abnegada, sacrificada y demás súper incrustado. Y consideramos que una madre es buena cuando practica el sacrificio amoroso, la prioridad de los demás por encima de su vida propia y se entrega a los demás. Y esto es una buena madre. Y hay mucha gente que se cree que está traumatizada porque su madre no era ese modelo de madre. Luego tenemos el modelo, ¿no?, de la feminista radical, que es que yo creo que es la generación quizás de mis padres y demás, donde la maternidad era como algo que estaba devaluado, lo que os contaba, ¿no?, que es fruto de lo que es la revolución sexual, ¿no?, del movimiento feminista, de las feministas radicales de los años 60 y 70, que realmente ponían a la maternidad como el peor destino de las mujeres porque las esclavizaba, ¿no?, y las encerraba en este rol de cuidado y de sacrificio por los demás y que las impedía todo. Entonces yo soy de esa generación que se ha criado con el mensaje de ni de coña se te ocurra quedarte embarazada hasta que no tengas tu carrera profesional bien hecha, no te cases, primero este mensaje de convive primero con tu pareja antes de casarte porque tú no sabes lo que te vas a encontrar después, como, ¿no?, estos mensajes de hay que tener muchísimo cuidado con
el matrimonio, la convivencia, lo de ten relaciones sexuales antes de casarte, no vaya a ser que eso no funcione, y no, es como este mensaje así de tal. Luego, hoy en día vemos, y además muchísimo por las redes sociales, pues la que yo llamo el modelo de madre capitalista, que es la superwoman, que es la que tiene carrera, 4 hijos, está divina, sale de fiesta, cocina todo natural, ecológico, biológico, tal, ¿no? Lo hace todo y tiene tiempo para hacerse un reel en Instagram contando, ¿no?, lo maravilloso que es, porque está haciendo una tarta arcoíris, haciendo bizcocho, cada uno de un color, mientras está dando la teta al otro lado con el niño, ¿no? Es como una madre todopoderosa, porque además tiene una carrera profesional increíble, se lleva genial con su pareja, tiene una vida sexual, vamos, que ya sería la envidia de la mayoría, o sea, como lo puede todo, ¿no? Que es lo que yo llamo la superwoman. Y luego está también algo que ha llegado con fuerza desde hace una década o así, que son las maternidades intensivas, que de esas también cada vez son más, que son las madres que lo dejan todo. Yo creo que son muchas madres mayores y demás que ya de alguna forma piensan que no van a seguir progresando más en la carrera laboral y que entonces deciden con ese único hijo o con esos 2 únicos hijos que han podido tener una entrega absoluta. Entonces ahí tenemos las madres que dan teta hasta los 8 años o si no puede hasta los 13 y hacen porteo y colechan con los hijos y ¿no? Es como viven y se entregan a los hijos de una manera brutal, ¿no? Y me encuentro cosas como, pues eso, con colechos prolongados hasta los 15 años, con los hijos en la cama, y tú te planteas, y bueno, ¿y vuestra pareja cómo tenéis relaciones sexuales? Y me dicen, bueno, nos buscamos la vida. Y yo pensaba, madre mía, antes eran los hijos los que se tenían que buscar la vida para tener relaciones sexuales, y ahora son los padres los que se tienen que buscar la vida para tener relaciones sexuales porque tienen a los hijos en la cama, ¿sabes? Entonces digo, bueno, ¿no? Así que estas madres, no, por eso pongo aquí, que esto me lo dijo una vez una madre que me contaba, dice, yo es que cada vez que voy al parque, ¿no?, y saco del bolso el bollicao con el zumo de envasado, ¿no?, como el zumo de zumosol, el bote, dice, tengo un grupo de madres que hacen como diciendo, les estás dando azúcar, veneno industrial, ¿no? Como, y entonces dice que ella siente como esa mirada de mala madre, ¿no? Entonces ella me dice que en los parques te puedes encontrar a todas ellas, ¿no? A las que llevan el bollicao con el zumo porque no les ha dado la vida para nada más, ¿no? A las que llevan, ¿no?, que casi hacen la pechuga de pavo natural ellas en casa, ¿no? La superwoman que está pues haciéndose un vídeo para subirlo a las redes, de aquí estoy en el parque con mis hijos y tal, y cosas así, ¿no? Y las madres abnegadas, que hasta cuando pasó la Filomena había una imagen que yo dije, madre mía, que esto es de coña, que había una imagen en un periódico de una señora mayor que iba con tuppers con la Filomena, que había nieve por todas partes y la señora mayor que se podía caer iba como con tuppers para llevárselos a alguien, ¿no? Y entonces digo, pues esta paciente me decía, las ves a todas una tarde en el parque, a todas ellas, ¿no? Así que bueno, pues ya os las he contado de manera resumida, ¿no? La maternidad tradicional, que está basada, ¿no?, en la paciencia infinita, el amor incondicional, la generosidad, el sacrificio amoroso, la sonrisa, no se enfada, no se queja, tiene energía, siempre está dispuesta, es feliz, cuidando a todo el mundo, ¿no? La identidad es ser madre por encima de todo y si piensa en su propio placer, pues se sentirá y se convertirá en mala madre, ¿no? Luego está la feminista de los años 70, que es como todo lo contrario, la maternidad es lo peor que te puede pasar, es una cárcel, fuera de ahí, ¿no? La superwoman, que os lo decía, ¿no?, trabaja, tiene carrera profesional, luce arreglada, a la moda, delgada, joven, tiene tiempo para cuidarse, tiene hobbies, hace deporte, tiene una buena relación de pareja, siempre está dispuesta sexualmente, disfruta, es multiorgásmica, tiene la casa perfecta, moderna, súper bien decorada, tiene vida social, hace planes de pareja con amigos, es culta, lee hasta el día de lo que ocurre en la actualidad, todo, ¿no? O sea que los mensajes que llegan es: la maternidad es posible si te organizas, ¿no? Los cuidados están apoyados en terceras personas en muchos casos.
se es capaz de llegar a todo siempre con una sonrisa. Tienen súper niños también, que estos pobres hacen 4 o 5 extraescolares por tarde, ¿no? Porque dice, tienen tiempo y mucho dinero y comparten su felicidad en redes sociales. Luego está la maternidad intensiva, ¿no? Que la madre se convierte en la cuidadora principal. Aquí otra vez el instinto materno y el vínculo biológico, ¿no? Que la madre se convierte en la cuidadora principal y central. Madre como responsable único del bienestar de la criatura, porque es la que mejor lo conoce y la que lo reconoce, ¿no? La maternidad natural, pues, ¿no? El parto en casa, y tienes que la placenta se le caiga sola y luego la disecas y la metes en cápsulas y te las comes, y, ¿no? Que es así, o sea, es como, ¿no? La maternidad como identidad, ¿no? Y sentido de la vida, ¿no? Entonces, bueno, es una nueva mística de la maternidad. Mensajes del tipo, la luz de la maternidad te iluminará, el hijo es el ángel del hogar, un regalo del universo, las hormonas llegarán para hacerte cambiar y no te costará las renuncias de tu vida porque las hormonas ya se ocuparán de hacértelo llevar bien. Hay una conexión mágica con tu bebé, ¿no? La sabiduría de la naturaleza, y están todas con el Carlos González leyendo ahí sin parar, ¿no? Los libros de cómo criar al hijo, ¿no? Entonces, yo he hecho un listado de algunas de las... Bueno, Sharon Hayes es una de las mujeres que primero cuenta en su libro que, no sé si tengo aquí, las contradicciones culturales de la maternidad, es la primera que nombra este modelo de maternidad intensiva, ¿no? Por si os interesa, porque es un libro súper interesante. Entonces, bueno, ella habla de que es una maternidad moral, porque aunque te dicen que ellas respetan a todo, pero si te están diciendo que para que tu hijo salga bien tienes que hacer estas cosas, que el mensaje sin duda es que si no haces estas cosas no lo estás haciendo bien, ¿vale? Entonces, es una maternidad de clase alta, sin duda, porque no todas las madres tienen tiempo de hacer yo he ido a cumpleaños en los que no había medias lunas con jamón, york y queso. Había humus natural, bueno, pues como cosas de estas orgánicas, biológicas, como todo estupendo, nada de azúcar, no había chuches, no como, pues eso. Es verdad que viene vestida de un discurso, ¿no? Se la presenta como una maternidad anticapitalista porque saca a las mujeres del sistema de producción y de consumo, ¿vale? Y que es ecologista porque pues, está en contra del azúcar, la comida industrial y quiere como todo como más natural, orgánico y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho un listado de algunas de estas exigencias, a ver qué os parece, ¿no? Parto natural sin anestesia, parto en casa, la cesárea es como que no has parido, tiene que ser parto vaginal. Hay una cosa muy buena y es que estas mujeres denuncian mucho el tema de la violencia obstétrica y a mí me parece una de sus grandes aportaciones, ¿vale? El poder mágico de la placenta, el apoyo de doulas, la lactancia exclusiva prolongada de alemanta, colegio, porteo, confinamiento maternal, en muchos casos son antivacunas y también están en contra de la medicina tradicional y tiran mucho de homeopatía. También son bastante favorables al homeschooling o colegios de pedagogías alternativas. Se vive la educación convencional como que es una educación como perversa, que en la educación pública pues solo hacen fichas y tratan fatal a los niños, que lo hacen, ¿no? Es como, ¿no? Alimentación saludable, 0% azúcar, orgánica, biológica, ecológica, natural, muchas veces son antibeberones y potitos. Practican el baby-led weaning, que es que dejan que los niños coman con las manos, les ponen los trozos y demás y van comiendo, ¿no? Entonces, como que los niños aprenden a disfrutar de los garbanzos o de un pepino, pues antes que de un potito, ¿no? Es como juguetes de madera, de lana, de cera, o sea, porque también son antiplástico. En algunos casos esperan a los 7 años entre hijo e hijo, porque así pueden atender al primero durante 7 años bien, que es lo que se necesita. Esto tiene que ver mucho con la filosofía Waldorf, ¿no? Que va por septenios y tal. Los niños tienen libre acceso al cuerpo de la madre
Esto es una cosa que, ¿no?, que los niños están, que también, pues a veces son niños a los que les ponen pocos límites porque creen mucho en el tema de la crianza autorregulada y como que, ¿no? Entonces también, pues los niños, pues tú estás hablando con la madre y el niño llega, le quita la camiseta, le saca la teta y se pone a tomar la teta, ¿no? O sea que hay como ese libre acceso al cuerpo de la mujer. Hay una dedicación a la crianza 100%, por eso es una maternidad de clase. La madre no trabaja o trabaja pocas horas, el padre se vive como un ayudante o facilitador de la relación madre o bebé, la vida conyugal queda desplazada, ¿no? En muchos casos, como el niño está durmiendo en la cama de matrimonio con la mamá, el que duerme en la habitación del niño es el padre. El hijo como proyecto de vida y eje central de la vida de la familia, la madre como identidad casi única, ¿no? Mujer-madre se pueden llegar a definir. La vida social adulta queda limitada a la crianza, grupos de lactancia, grupos de padres, tribu, ¿no? El tema de la crianza autorregulada, que es, ¿no?, es como que ellos, por ejemplo, con el tema del colecho, es cuando él esté preparado para dejar la cama, se levantará, ¿no? Y provoca conflictos intergeneracionales. Esto lo veo mucho en la consulta porque tú antes dejabas a tus hijos con los abuelos, ¿no? Y los abuelos pues hacían de abuelos y ya es suficiente que dejabas a los niños con los abuelos como para encima decirle a los abuelos lo que tenían que hacer con los hijos. Pero ahora, como estas creencias son bastante rígidas y realmente se piensa que si tú le das azúcar a tu hijo es que le estás dando veneno y le vas a reventar el sistema nervioso, pues como la abuela le dé un bombón, ya la tenemos liada. Se la comen. Y entonces provoca muchos conflictos intergeneracionales porque es como que te he dicho que no puede ver la tele más de 20 minutos, que te he dicho que no puede comer eso, pero es que no puedes entender que eso es malo. Y es como en plan, ¿no? Y entonces hay como muchos abuelos que dicen, mira, ¿sabes?, quédate tú al niño porque es que esto es demasiado exigente, no lo he hecho yo con mis propios hijos y ahora tengo aquí como, ¿no?, que vivir con un listado muy tal. Bueno, la realidad, estas son algunas dudas que a mí me surgen, ¿no?, en torno a estos modelos de crianza. Os pasaré la presentación porque voy súper tarde. Entonces, hay una parte, bueno, que... o sea, realmente yo creo que la mayor parte de las mamás hoy en día reciben estos mensajes porque, a ver, yo he hecho como una representación como muy rígida de cada modelo, ¿no?, para poder identificarlo y diferenciarlo unos de otros. Entonces, yo lo que creo es que la mayor parte de las mamás hoy en día reciben exigencias de los cuatro, ¿no? O sea, por un lado, ¿no?, seguimos con el modelo de la madre abnegada, que eres buena madre solamente si te entregas y practicas el sacrificio amoroso. Y al mismo tiempo también queremos ser profesionales y tener vida social, irnos de viaje con nuestras amigas, tener, ¿no?, más superwoman. Pero además nos bombardean con el tema de la maternidad intensiva. Y también nos dicen lo de ten cuidado, no te vayas a embarazar muy pequeña que te arruinas la vida. O sea, como Esa es la realidad que yo creo que hay en la mayor parte de las mujeres, ¿no? Y que intentan cada una encontrar una manera de sobrevivir a todos estos mensajes y mandatos de la mejor manera posible, cogiendo de cada uno de estos modelos lo que considera que es bueno y lo que puede sostener. Porque yo, por ejemplo, ¿cómo le planteo a una mamá mía de servicios sociales que trabaja en la precariedad laboral absoluta, en condiciones de semiesclavitud, que está todo el día currando, que haga lo de la maternidad intensiva? ¿Cuál es ¿Eres mala madre? ¿No? Es decir, creo que bueno, yo os los he puesto aquí, no me va a dar tiempo a hablar de las no madres, de las madrastras, de las maternidades disidentes, pero al menos os he contado hasta aquí. O si queréis la presentación os la comparto sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, la realidad, que voy a ir al final con las conclusiones. Había muchas cosas muy interesantes, ¿eh? Sí, tendría que hacer una segunda sesión porque hay cosas muy interesantes. Entonces, así como para concluir, decir, ¿no?, que se ha querido abarcar la maternidad desde una única posición cuando en realidad las mujeres son diversas y sus circunstancias también. No todas las mujeres quieren ser el mismo tipo de madre y no hay un modelo de madre ni esto es lo bueno.
Las madres pobres hacen lo que pueden con el mismo amor, pero con muchos más estresores y muchas peores condiciones. La maternidad es una experiencia ambivalente, que no es idealizada, no es perfecta. Hay muchas dudas, miedos, cansancio, arrepentimiento, hay duelos por la vida que hemos perdido, ¿no? Y la maternidad también es una experiencia interesante, humana, creativa y puede ser muy revolucionaria para la vida de las mujeres, ¿vale? Ay, ¿por qué no vas ahora? ¿Es la última? No, qué susto. Vale. Nos sigue faltando un modelo o modelos de ser madres dentro del feminismo, más allá de esta mujer abnegada, encarnada, ¿no?, en la naturaleza y en la biología, y más allá de la mujer hombre que tiene hijos y que los tiene como en un paréntesis de su vida, ¿no? Quizás sea un nuevo modelo que universalice los cuidados, rompiendo con la supremacía del vínculo biológico y acepte la diversidad de personas y de familias. Entonces, bueno, lo que yo reivindico es lo maternal como valor universal. Todos somos responsables de los cuidados desde el principio al final de la vida. Hay que trabajar una ética de los cuidados por una sociedad en la que los cuidados estén en el centro, maternajes y paternajes basados en una ética de los cuidados que nos interpele a todos. Ya está, muchas gracias y ya nos vamos. Pues si queréis comentar alguna cosa, pues eso, pues si queréis comentar alguna cosa. Todavía hay mucho que hacer. Entre el hombre y la mujer. Hay que educar mejor al hombre desde pequeño, igual que a la madre, a la mujer. Entonces muchos problemas se acabarían. Que los dos que hagan lo mismo en casa. Y no solamente la hija, sino el hijo se va. Desde ahí empieza todo. Y la culpa lo tiene la madre. Y el padre, todos. El padre se larga. Ya. O sea que sí. La que se culpa, la madre, los dos tienen la culpa. Los dos tienen la culpa, claro. Bueno, es un sistema que está en la cultura y se transmite a través de hombres y mujeres, por supuesto. O sea que... Después hay otro tema también que estamos diciendo. ¿Qué pasa que la mujer, la superwoman, porque no quiere trabajar? Pues esa trabaja. La superwoman trabaja. Trabaja en casa. No, esa es la intensiva. Bueno, pues todo no puede hacer. O sea que eso no existe. O sea que ya tenemos una cosa. Tira de terceros. Eso es, tira de terceros. Esa mujer no puede hacer todo, o sea que eso no existe. Claro, sí. Sí. A ver, la maternidad intensiva es una maternidad de clase. ¿Quién se puede permitir estar todo el día en casa cocinando orgánico con el niño y tal? Pues una persona que no tenga que trabajar. La superwoman también es una maternidad de clase, porque necesitas pagar a otros que te cuiden o explotas vínculos familiares y demás, ¿no? Pues ya no es una madre perfecta, vaya. Ninguna es una madre perfecta. O sea, las mujeres nunca salimos... Claro. Exactamente. El problema lo tenemos nosotras mismas. O sea, es que nos exigimos más de lo que somos capaces de dar. Entonces, yo creo que es que la educación parte de la propia mujer. O sea, hay que sentirse bien con uno mismo para poder cuidar de otros. Entonces, mientras nosotras no nos sintamos bien con lo que hacemos, porque la mayoría lo hacemos y luego estamos mal anímicamente, si no trabajamos eso, nosotras somos nuestras primeras enemigas. ¿Por qué están mal anímicamente? Porque no ganan dinero como ganan. No solamente eso, porque tú haces para agradar a los demás, pero llega un momento en que dices, bueno, ¿y yo dónde estoy? Exacto. ¿Dónde me quedo yo? O sea, aquí hay una persona y nadie parece percibir que aquí hay una persona. Si nosotras mismas no nos damos esa importancia, no la van a dar el resto. Claro, eso es una de las fuentes de... una de las fuentes de malestar tiene que ver, ¿no?, con que si tú al final... claro, es que el tema de los roles dentro de las familias luego es muy difícil de cambiar. Si hay una persona que siempre da, cuida, está pendiente, los demás no aprenden por modelado a hacer lo mismo. Los demás se acomodan con que esa persona
está cuida que te cuida, atenta que te atenta, y viven... Y no protesta porque viven fenomenal. Entonces, por norma general, hay dinámicas que se generan, dinámicas que son muy injustas. Siempre hay personas en las familias que están sobrecargadas de cuidados y otras que no tienen tanta carga. ¿Quiénes son esas personas que están sobrecargadas? Las mujeres. En muchos casos, que yo también conozco a hombres sobrecargados, pero también hay hombres sobrecargados que tienen un rol femenino en sus familias. Eso es... Entonces, eso tienen como un rol femenino en sus familias. Pero hay hombres sobrecargados también, porque al final tiene que ver con el rol de cuidador. Si a ti, ¿no? Porque yo tuve un paciente que era el quinto y la madre pensó, era el quinto hijo que nacía, después además del fallecimiento de un hijo. O sea que ya le pusieron el nombre del hijo fallecido, que eso se hacía mucho antes, Y entonces ya venías como con el legado de que estás sustituyendo a otro y tienes que llenar un vacío. Pero además la madre estaba deseando que fuera una mujer, porque también la madre era la mayor de no sé cuántos hermanos y su propia madre había fallecido. Entonces esta madre embarazada, deseando tener una hija, se hacía cargo de sus hijos y de su padre y de sus hermanos. Pero ese es un caso así solo. Bueno, Eso no existe tanto. y entonces esta mujer deseaba tanto tener una hija para poder repartir con alguien toda esa carga y no, nació un hombre que años después fue mi paciente y en su familia era como una mujer. El resto de los hermanos estaban en la calle jugando al fútbol y él en la cocina con la madre cocinando y preparando cosas. Porque era el rol que se le puso. Venimos de una cultura que se ve muy bien en una novela de Laura Esquivel, la mexicana Laura Esquivel, como agua para el chocolate. Sí. Y entonces, desde el principio, a una de las hermanas se la destina a cuidar a la madre y a los que viven en la casa. Y entonces eso era de la cultura de mi abuela, ¿no? Pero en aquel tiempo en los pueblos además se veía mucho. Bueno, la casa de Bernarda Alba, Claro, ¿no? es que la fulanita es la destinada a seguir el legado de las mujeres de la familia, tiene que cuidar de todas sus hermanas que se casen y esta... Porque no se casó, es la única que se quedó.